Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a hablar un poco de los materiales que utilizo para distintos proyectos que hicimos hasta ahora. Este es el hilo peruano que lo vieron en muchísimas oportunidades en todos mis proyectos porque es el material que más utilizo para realizar trabajos pequeños. Con este hilo realizo los amigurumis, realizo los posavasos, los individuales, funda de almohada, hasta las mascarillas que estamos utilizando todos los días. Vamos a observar un poco el material. Es un hilo de 6 cabos, pero para hacer 6 cabos es bastante finito. Y si observamos bien, si abrimos, tiene 6 hebras finitas, todas retorcidas de esta manera. Son 6 hebras. Es un hilo realmente de muy buena calidad que me da muy buen resultado, por lo tanto realizo la mayoría de mis trabajos que necesita alta prolijidad, realizo con este material. Tiene una gama de colores muy amplio, estos son algunos de los colores que yo conseguí. Obviamente tiene muchísimo más tono según las distintas empresas que fabrican. Recomiendo utilizar para trabajos que necesitan mucha prolijidad, utilizar este material porque realmente da buen resultado. Les presento aquí algunos de los ejemplos de los proyectos que realicé con este material que es el hilo peruano. Por ejemplo, tenemos los amigurumis que me gusta realizar con este material porque son trabajos muy pequeños que necesitan alta precisión y realmente este material brinda un buen resultado. Tengo un individual debajo del amigurumi también trabajado con este material. Tenemos estuche para ganchillos, estuche de celular, tenemos posavasos y por último tengo distintos modelos de mascarillas, todos trabajados con este material que es el hilo peruano. Las mascarillas, por su característica, necesita alta precisión y prolijidad en el desarrollo de su trabajo. Además, como lo usamos todos los días, necesitamos lavar múltiples veces durante su uso. Realmente este material brinda un resultado muy bueno, además con varios lavados, su forma y su trabajo no cambia de forma. Observen que esta mascarilla ya tiene su lavado, pero mantiene todo el relieve y el diseño original del inicio del trabajo. Por eso me gusta generalmente trabajar las mascarillas como los adaptadores de mascarillas también, todo trabajar con este material que brinda un resultado muy bueno. Ahora les presento el hilo macramé. Macramé también es un hilo de algodón que es mucho más fino que el anterior porque tiene de esta manera este material. Es un material muy fino. No sé si se llega a ver bien por la cámara. Es un hilo muy finito que si abrimos tiene en este caso 3 cabos. Tiene 3 hebras de hilo muy finito retorcido de esta manera y realmente es un hilo muy fino de alta calidad que es especial para trabajar este tipo de trabajos muy delicados. Observen, tiene un brillo especial de este material. Realmente es una calidad buenísima para trabajar este tipo de trabajo muy prolijo y de alta precisión. Me gusta trabajar con este material porque es mucho más fácil de tejer que el algodón rústico de 3 cabos. Vamos a utilizar este tipo de material entonces para este tipo de trabajos que necesita alta precisión y alta prolijidad. Por último, aquí les presento el algodón peinado. El algodón peinado, a diferencia del algodón rústico, que lo vemos habitualmente, esto es un algodón rústico. El algodón peinado pasa por un proceso adicional en la que quitan las impurezas que tiene el algodón, por lo tanto se obtiene un hilo mucho más prolijo, mucho mejor calidad que el hilo rústico.
vamos a observar en uno de los ovillos. Es un hilo mucho más suave que el algodón rústico y si abrimos esta hebra, tiene 8 cabos, tiene 8 hebras muy finas, retorcidos de esta manera. Tiene mucho más alta calidad, es mucho más suave y obviamente no se ve las impurezas que se ve en el hilo rústico. Entonces, ustedes pueden realizar cualquier tipo de proyectos con este material, empezando desde prenda de vestir, amigurumis, mantas, funda de almohadas, todo tipo de proyectos que pueden imaginar. Les presento aquí algunos de los ejemplos trabajados con este material que es el algodón peinado. Este es un bolsito que trabajamos en base a un granny square, que tenemos una rosa en el centro. Lo trabajamos con este algodón peinado en color terracota. Este es otro bolsito que trabajamos con un patrón floreado repetitivo en este algodón peinado en color mostaza. Realmente el resultado que se obtiene con este material es muy prolijo y muy bonito. La calidad del resultado final depende mucho de la selección del material que utilizamos para realizar los proyectos. Espero que este review de los productos que utilizo habitualmente para realizar mis proyectos les haya sido útil y que les sirva en el momento de la decisión de los productos para realizar sus proyectos. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.